Hola Luis, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido. Cuéntanos quién eres y de dónde vienes para que te puedan conocer mejor. Yo soy Luis Blas, soy el responsable de recursos humanos de Tabacalera, una empresa yo creo que archiconocida, ¿no? en España, con presencia en todo el mundo, ¿no? y como profesional de recursos humanos también seguramente conocido por muchos porque he tenido la suerte de trabajar en empresas también conocidas en España como Danone o Heineken o Procter, ¿no? Y bueno, un placer acompañaros. Claro, sí, sí. No, la verdad es que es una experiencia impresionante. Y para hablar de este tema, ¿no? que nos estamos centrando hoy sobre la flexibilidad laboral, me gustaría empezar por preguntarte, ¿no? ¿Qué es para ti y cómo lo compartirías? Cuando pienso muchas veces en flexibilidad, a mí lo primero que me ha venido siempre es un músculo. Entonces, cuando los que hemos hecho deporte o hacemos deporte, el tema de flexibilidad siempre lo tienes asociado a no romperte algo, ¿no? Entonces, para mí lo uso muchas veces el símil, la flexibilidad en un entorno de trabajo evita roturas o lesiones, entonces la capacidad de verdad de adaptarte a situaciones a lo mejor mucho más personales, más individuales, ¿no? Yo, por encima de otras cosas, que seguro que luego hablamos, creo muchísimo más en flexibilidad que en una herramienta única para acompañar. Creo que cuando tú utilizas muchas herramientas para una situación concreta, al final acabas haciendo algo muy concreto para cada uno. No, me encanta el símil. Es verdad que yo también me gusta mucho el tema del deporte y cuando tienes una lesión y luego te intentas como reengancharte, cuesta mucho, ¿no? Entonces... Bueno, básicamente te mandan ir a un fisio, que son extraordinarios, que muchas de las veces lo que procuran es volver a ganar flexibilidad, ¿no? O sea, que cuando un músculo, cuando has tenido algún susto, lo que intentas es volver a educar en cómo adaptar, estirar y acompañar, ¿no? O sea, que a mí me gusta ese concepto porque al final permite mucho más gráfico ver por qué lo necesitas o no. Al final cada uno es distinto, cada cuerpo es distinto, pues en esto cada persona que trabaja también es distinta, ¿no? Eso es. Y luego también, ¿no? A veces como que el exceso hace que si o el fuerzas exceso demasiado... o la pues, falta, ¿no? O sea, eso es. cuando la gente no tiene un exceso de flexibilidad, normalmente tiene roturas o incluso pues, alguna lesión grave, ¿no? De no retorno, ¿no? Entonces, yo creo que ese es un buen símil. Teniendo este punto de vista, ¿qué mitos destacarías o qué ideas preconcebidas crees que son las que cuesta un poco remover y luchar contra ellas, ¿no? En un entorno como este? Yo creo que hay muchísimos mitos que también asociados a la época en que cosas como el teletrabajo repuntaron en España. La época que todo el mundo recuerda de teletrabajo, por ejemplo, es la época asociada a una pandemia que afortunadamente muchos no hemos vivido nada más que una vez en la vida, ¿no? Entonces, sacar conclusiones de lo que pasaba en un momento muy concreto donde me parece que es muy exagerado, ¿no? Y luego, pues yo creo que trataremos muchos durante este rato, pero alguno de ellos es que hay muchas herramientas de flexibilidad, no solo una, no son para todas las situaciones, no siempre funcionan en todos los tipos de entornos, ¿no? O sea que yo creo que como casi todo no hay una única solución o una única herramienta para cada una de las casuísticas que suceden en una empresa, ¿no? Creo que ha surgido ya en otros momentos, ¿no? De la conversación, pero creo que uno de los retos es en el concepto un poco de los referentes, ¿no? Y de los líderes dentro de las organizaciones y un poco cómo acceder a esa flexibilidad dentro de los comités de dirección. ¿Qué opinión tienes al respecto? Que estoy convencido de que con tu experiencia Pues seguro que no lo sé has si es vivido mucho. discrepante o no, porque no lo sé lo que opina el resto, ¿no? Yo sé lo que opino yo. O sea, que yo creo que, como todas las herramientas, se pueden deber usar en según qué situaciones, ¿no? El pensar que una alta dirección no puede usar una herramienta o un teletrabajo es una tontería, porque en muchas de las ocasiones, en la experiencia que he tenido o en la que tengo, hay gente que trabaja deslocalizada. O sea, un comité de dirección mundial no trabaja todo el mundo en el mismo sitio, evidentemente, ¿no? Los tienes en distintos usos horarios. Hay alguien que se está despertando cuando tú te acuestas. Entonces, el tener que pensar que uno tiene que ir a una oficina para hablar con alguien que está en Hong Kong o en Miami es un poco raro, ¿no? Dicho esto, creo que todavía hay mucha gente que tiene asociado en que según qué estrato de una compañía no se puede o sí utilizar determinada herramienta. Yo creo, en particular, el trabajo a distancia, el teletrabajo, se puede deber usar en cada uno de los estratos. Depende mucho más del tipo de rol, del tipo de posición o de tarea que uno tiene que hacer, ¿no? Claro.
¿Y crees que, porque, claro, o sea, pensando un poco, ¿no?, los comités de dirección de hoy en día, esos profesionales a lo mejor han vivido en un contexto de presencialidad donde sí que la evolución de sus carreras les ha permitido llegar ahí. ¿Crees que alguien que estuviese en el contexto actual, ¿no?, donde sí que existen otras modalidades de trabajo, puede verse penalizado si apuesta mucho por el teletrabajo y no está siendo tan visible, ¿no? Es buenísima la pregunta, porque creo que tendemos a pensar que sí. Yo creo que en los tiempos que corren muchísima gente se ha dado cuenta, nos hemos dado cuenta, que no hay que estar físicamente en los sitios, no hace falta coger un avión para una reunión de media hora, una hora en otro sitio. Entonces, eso se puede hacer en virtual. Las herramientas tecnológicas han avanzado muchísimo más de lo que había hace 10, 15 años. Yo ni me quiero imaginar cómo sería un mundo con fax, que yo afortunadamente no lo he conocido, pero claro, hoy en día con la herramienta que hay, con la extensión de tecnología en todos los sitios y la conectividad que hay, el pensar que uno no puede estar trabajando de manera remota es un poco fake. El segundo, yo creo que en alguno de los casos concretos la gente tiende a pensar que es que físicamente se resuelve más o menos. Creo que tiene que ver más con la eficiencia de cómo trabaja uno que con dónde realiza la función, ¿no? Pasando un poco, ¿no?, a otro mito que también está, yo creo que muy extendido, ¿no?, que es este relacionado a lo mejor un poco con la productividad y que si estás teletrabajando es un poco como el día para hacer tus cosas mientras tanto, ¿no?, y el día de descanso. ¿Esto cómo lo vivís vosotros? A mí esto me gusta, no sé quién me lo dijo, y es el día para hacer freír croquetas, y además que me gusta muchísimo la idea, ¿no? O poner la lavadora. O poner la lavadora, pero me gusta el de freír croquetas, Sí. ese me gusta. Yo creo que evidentemente no es un día de descanso, y el que crea o piense que es eso, entonces se ha equivocado, y quizá eso es lo que provoca muchas veces una ruptura de la confianza. Evidentemente es un día donde yo en particular, cuando trabajo en remoto o teletrabajo, son actividades que quiero, o tiempo para mí, para pensar, para enfocar cómo voy a hacer una presentación, un proyecto, una actividad en la que necesito muchas veces aislarme del ruido no del ruido de una oficina, pero sí de las conversaciones de la gente. Entonces, tiene más que ver con actividades que uno quiere hacer de otra manera, que evidentemente que también muchas veces cuando la gente dice, joder, uno de los mitos, claro, llamas a alguien, no te lo coge en el momento, se habrá ido a poner a la lavadora, está friendo croquetas. Claro, en una oficina la gente también paramos a tomar un café o paramos a cualquier cosa o a tener una conversación que evidentemente es informal, que es más de relación con otro compañero. Eso mismo pasa en un ambiente o en una casa. O sea, el que quiera pensar que es que se tiene que estar 8 horas sentado en una silla o en un taburete, que es aún peor, pues tampoco es la realidad, ¿no? Pero yo creo que el intentar pensar que es el día de descanso o el día donde yo hago las actividades, eso sí que es un error, ¿no? Porque en el fondo es un día cambiado de sitio o una actividad distinta, ¿no? Pero yo creo que además como el contrapeso de cómo han evolucionado también los espacios físicos de trabajo, ¿no? El hecho de que muchas veces vas a la oficina y ahora la mayoría de las oficinas son open space, donde estás al lado de tu compañero, donde siempre hay movimiento, precisamente para realizar esas tareas donde tienes que concentrarte a lo mejor incluso más, puede ser positivo poder hacerlo desde tu sitio, ¿no? Es que muchas veces es muy difícil aislarse y al final en muchas oficinas de nuestras empresas la gente se va a una sala acristalada él solo o ella sola. Entonces, no es tan distinto a cuando uno está en una buena ubicación trabajando a distancia, ¿no? Pero es verdad que todavía hay cierta reticencia en pensar que alguien está efectivamente haciendo la colada de la semana, ¿no? Y Luis, o sea, ¿crees que hay algún tipo de diferencia a lo mejor entre generaciones, ¿no? Y que el teletrabajo es algo más pensado para la gente joven, o crees que...? Me encanta también. Me encanta primero porque tendemos a pensar, yo no sé por qué, llevo unos años pensando en que siempre había que hacer cursos de cómo usar herramientas informáticas para la generación que ya estaba en el trabajo. Claro, cuando esta generación, por cierto, hace la declaración de la renta online desde hace 15 años, ¿no? Entonces, yo creo que no es tan real el que sea para una generación o para otra. Dos, evidentemente hay unas generaciones que han encontrado esta herramienta mucho más tarde que otros y están experimentando o acostumbrando. Yo, de lo que conozco en mi entorno, en mi empresa, no veo una diferencia. Hay gente que le gusta
también generaciones quizá más jóvenes, que le gustan ir al espacio de trabajo porque ve compañeros, lleva menos tiempo, está haciendo confianza con compañeros, y de otros compañeros que les apasiona y son generaciones quizá mucho más veteranas, pero que lo han usado, lo usan y ahora lo han incorporado como una herramienta más de las flexibilidades que tenían, igual que entrar un poco más tarde, salir antes. Por salir un poco, ¿no?, del tipo de cosas que estamos comentando, pero que es un tema que es bastante recurrente y que me gustaría comentar contigo, ¿cómo ves el impacto de la flexibilidad, del teletrabajo en las incorporaciones de nuevas personas a la organización, ¿no? Con, la importancia de los onboardings, de la metodología muchas veces, ¿no? Si no estás físicamente en un espacio se hace un poquito más complejo. Bueno, yo lo que obliga es hacer las cosas mejor, ¿no? Porque en muchas organizaciones quizá muchas más cosas son informales que formales, ¿no? Entonces, el intentar hacer cosas informales fuera de un espacio físico es mucho más complicado. Entonces, obliga a hacerlo más riguroso, mejor programado y mejor planificado. Pero no es, yo lo veo casi al revés, permite hacer un montón de cosas más en momentos en que uno a lo mejor no le coincide el tiempo. O sea, yo soy de esas personas que le encanta seguir aprendiendo en formatos muy distintos. A mí me sigue gustando oír un podcast y lo oigo por la noche y ya no necesariamente tengo que ir a un aula como se iba antes a una hora determinada, que es cuando la compañía me decía que de 10 a 11 entonces es cuando tengo que aprender. O sea, yo creo que hay otras formas y otros formatos. Entonces, hacer inducciones ahora o onboarding de gente hay que hacerlo de una manera distinta. Lo que sí que hay una cosa que a mí también me obsesiona, es que la gente tiene que aprender las relaciones y cómo es la compañía y sus compañeros, ¿no? Y en eso entra el formato híbrido, no solo la parte física o la parte en remoto. Hay que aprender a que hay que enseñarle relación en y fuera del espacio físico. Sí, no, y me gustaría aprovechar para cerrar con un tema que también bueno, es importante, ¿no? Y yo creo que genera debate, que es el tema del compromiso, ¿no? Y cómo afecta precisamente, ¿no?, estos nuevos modelos de trabajo al sentimiento de pertenencia de los empleados con una compañía. Yo voy a decir algo que seguramente que es obvio, ¿no? Que a más confianza, más retorno, más que solo compromiso, ¿no? Yo creo que en los modelos de flexibilidad, o al menos lo que yo siento siempre con la suerte del equipo que tengo, ¿no? Yo tengo una confianza plena en cómo hacen, qué hacen, en dónde. Entonces, claro, yo lo que no sé muy bien es explicar cómo lo hemos conseguido, pero sí que si a mí me preguntan muchas veces es ¿por qué funcionan unas herramientas de flexibilidad en el equipo o en nuestro equipo? Quizá porque tenemos un nivel de confianza, complicidad muy fuerte. ¿Eso qué requiere? Que cuando, igual que a mí, cuando yo siento que tengo la confianza de mi responsable de la organización, no, el nivel de compromiso o de extra esfuerzo que a veces hago o de autorresponsabilidad, pues yo el compromiso a veces no me funciona tampoco muy bien, ¿no? Sobre todo la gente enseguida se va a los compromisos de las parejas y como eso está un poco así ahora mismo, un poco tiritando, no me gusta mucho usarlo, pero es verdad que para mí funciona más en cuanto te haces tú de autorresponsable de las cosas que quieres hacer o de esa parte de autocompromiso tuyo con, oye, esto sí o sí quiero hacerlo bien o lo quiero hacer mejor, ¿no? O sea que, pero para mí juega mucho con la otra parte de la confianza, ¿no? O sea, cuando tú recibes confianza y te ganas confianza, tu nivel de involucración con un proyecto, o con gente, o con un equipo, o con un líder, aumenta o se multiplica, ¿no? Última ya, es que claro, es un lujo tenerte aquí, entonces como que me vienen muchas cosas a la cabeza y voy a aprovechar. Comentabas antes, cuando estábamos hablando, que venías, ¿no?, de haber estado viviendo en un entorno anglosajón durante bastante tiempo. ¿Cuáles son las diferencias más grandes que ves en este tipo de temáticas entre la cultura española y la anglosajona, ¿no? Bueno, yo creo que es obvia. O sea, nosotros en España tenemos un déficit estructural con el tema horarios, con el tema presencias, ¿no? O sea, pero no solo físicas, es tradicionalmente nuestro modelo de extender las jornadas de aquella manera, ¿no? Entonces, tiene que calentar la silla, ¿no? Claro, entonces yo creo que eso es muy evidente entre una cultura anglosajona o una cultura quizá más latina, ¿no? Donde también es verdad que tiene muchas ventajas como la relación. Nosotros somos culturas donde nos encanta la relación, la fomentamos, la trabajamos, pero yo creo que el déficit real está
con esa percepción en España que hay que arrancar las jornadas muy pronto y acabarlas muy tarde. Yo tampoco estoy de acuerdo. Yo en Inglaterra, cuando estaba viviendo hace poco, decían que los españoles entramos muy tarde a trabajar. Tampoco es verdad. O sea, mira, la gente en España, los que entran a turnos entran en su turno, y los que no en las oficinas entran a horas muy parecidas a las del resto del mundo. El problema real son las horas de salida, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias. A vosotros. Ha sido un placer. Muchas gracias.